Dios los bendiga, hermanos. Es un placer poder saludarlos. Es un placer poder estar una vez más con ustedes. Mi deseo es que Dios esté bendiciéndoles y que Dios sea con ustedes, sus familias, en todo lo que hacen. Mi deseo es traer un consejo de la palabra de Dios en estos tiempos difíciles, y para ello vamos a hacer una oración y luego damos alguna información pequeña y pensamos una vez más en los tiempos en los cuales estamos nosotros viviendo. Padre, en este momento, mi Dios, venimos delante de tu presencia. Hemos llegado, Señor, a este punto en el día de hoy y queremos compartir con los hermanos lo que tú has puesto en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de tus siervos, a cada uno de los que van a escuchar esta grabación, este video, a cada uno de los que van a entrar a YouTube para verlo. Pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, que tú te glorifiques y que tú recibas honor y gloria para honra y gloria de tu nombre. Señor, te pedimos que tú toques cada mente, cada corazón, el que lo va a escuchar pronto, el que lo va a escuchar por la tarde, el que lo va a escuchar hasta el día siguiente, de una manera u otra, sé tú con nosotros. Ayúdanos y tú recibe honra y gloria, honor y alabanza que nosotros, tu pueblo, te damos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bueno, las noticias son extraordinarias en el sentido de que todo sigue igual o más que igual, está creciendo. Todo está aumentando. El número de que están personas que tienen el virus o que han salido positivos ha aumentado. El número de muertos a causa del virus. Están aumentando los problemas económicos, los problemas en los estados. Ahora el estado de Luisiana, que está cerca de nosotros, está muy afectado por el virus también. Nueva York sigue en problemas súper grandes, California y otros estados también. Algunas ciudades han estado cerrando ya las salidas de las personas, han estado tratando de que haya reclusión, de que se recluyan en sus casas y no salgan de ser posible para nada. La cosa sigue aumentando y una vez más tenemos que decir y pensar, servimos a un Dios de poder. Y vamos a pensar que ese Dios de poder va a ayudarnos y va a bendecirnos en una manera especial y que nosotros vamos a salir adelante. Es bueno pensar que se incrementó todo esto, pero es bueno pensar que Dios está en control de todas las cosas. Y para ello hemos escogido un pasaje, creo que apropiado también para meditar nosotros en este día. ¿Quiénes somos? ¿Qué se ha hecho por nosotros? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Y dónde vamos a terminar? En victoria. Pero antes de ello, quisiera recordarles, sígase lavando las manos cada vez que pueda. Tal vez va a ser cansado, tal vez ya le molestó un poco, pero pedimos que lo haga. Hágalo. También a las recomendaciones que se quede en su casa. Si hubiéramos hecho caso todos los tejanos o todos los de un estado, del otro, ahora estaríamos deteniendo lo acelerado que iba el virus cayendo sobre los seres de aquí, de nuestra nación. Ahora se ha descontrolado, ha aumentado grandemente, pero no hay que lamentarnos. De una manera u otra, comencemos hoy. Comencemos hoy y pensemos que Dios está en control de todo. Bueno, yo quiero hablar con ustedes en el capítulo número 1 de Colosenses. Hermanos, quiero decirles, los extraño, deseo verlos. Gracias por los textos que me mandan, gracias por la respuesta a los mensajes que hemos presentado. Y es hermoso poder saber de ustedes. Aún un hermano muy saludablemente me mandó el saludo, dos manos. Una mano era así, con el puño un saludo, y la otra así, todo está bien. Así que tal vez no es ni por los medios
que estoy comunicándome ahora con ustedes, sino es de persona a persona. Guarde la distancia con una persona, pero gracias hermanos por ah, ser parte de nuestra familia en Primera Asamblea de Dios, y gracias hermanos que nos escuchan de otros lugares, porque somos parte de la familia de Cristo. Es un placer servirle. Bueno, ahora sí, una vez más vuelvo al libro de Colosenses. En este libro, en este capítulo, tomé el capítulo 1, y en el capítulo 1 el escritor, que es Pablo, escribe a nosotros, a la iglesia de Colosas principalmente, y a nosotros los que tenemos la oportunidad de leer el libro de Colosenses. Pero habla de Dios, por ello el título que le he puesto es El Padre, el Hijo y nosotros. Y Pablo habla de Dios, presenta a Jesús. Pablo nos da el sentir de qué es lo que hace a favor de los colosenses y por supuesto de todos aquellos que iban a creer en Cristo a su época. Y ahora también a nosotros nos corresponde. Entonces esperamos, hermanos, que usted y yo valoricemos las cosas que Dios nos ha dado y que podamos en una manera especial reunirnos cuando nos reunamos, o alabar cuando alabemos, o reír, gozarnos con los hermanos. Todo lo podamos hacer una vez más en una manera mucho mejor de lo que hasta aquí lo hemos hecho. Yo creo sinceramente que esta pandemia va a trastornar vidas, va a cambiar muchas cosas, pero nos va a cambiar a todos nosotros los seres humanos. Porque como pensábamos, ya no vamos a pensar así, vamos a pensar en una manera mejor. Las cosas las dábamos por sentados, de que porque somos cristianos, hijos de Dios, porque vamos a una iglesia. No, nos damos cuenta de que nosotros necesitamos más que todo caminar con Cristo. Así que Dios sea con nosotros en estos días y nos ayude a seguir adelante. Lo que el apóstol Pablo toma, no voy a tomar yo todo el libro, pero sí voy a tomar unos versículos y voy a ir con uno para comenzar, voy con otro, luego me regreso a en medio de ellos, etcétera. De una manera u otra vamos a hacerlo, pero vamos a anotar lo que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo. Él escribe en el versículo número 15 y dice: y por medio de él, el número 15 dije, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Eso es lo que es Cristo, que está Pablo ahora presentando a Cristo. Pero para presentar a Jesús tiene que hablar de Dios. Así que Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. Todo lo que es Dios, lo que podamos ver de Dios, lo que podamos percibir de Dios, lo estamos percibiendo a través del Hijo de Dios. Así que Él es la imagen, pero también presenta en el verso, Él es el primogénito de toda creación. Ahora, eso no significa que Cristo ha sido creado como el resto de la creación, no. La palabra primogénito tiene a lo menos dos sentidos, si mal no recuerdo. El primero es, literalmente significa el primer nacido de una familia, el primogénito. Ese es el primer nacido de una familia y se aplica generalmente a ello. Pero cuando se refiere a Jesús, no se aplica a que Él es el primogénito de una familia, aunque en cierta manera lo es. Es el primero de la resurrección. Es el primogénito de los muertos, de aquellos que van a resucitar para vida eterna. Él es el primero. En ese sentido sí se aplica, pero en el sentido que está aquí también, Él es el primogénito, lo cual significa no nada más el primer nacido, sino que también significa el primero en prominencia, el de más alta categoría, el que está por encima de todo, el supremo gobernante. Ese es Cristo. Y como lo está aplicando el apóstol, Él es la imagen de Dios, pero es la suprema autoridad de Dios sobre la tierra. Él es el supremo ser que vamos a tener que ver algún día. Él es el que va a hacer el juicio, la distinción, etc. Ese es Jesús, es el primero.
Es el que está a la diestra del Padre. Ese es Jesús de Nazaret. Bueno, yo quiero que vaya conmigo ahora al verso número 20. El verso número 20, en el primer verso que fue el 15, se nos dice quién es Él. Y comienza el verso diciendo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, en el verso número 20 encontramos qué medio usó Jesús para tener la preeminencia en todo. ¿Qué medio usó Jesús para hacernos diferentes de como éramos? Bueno, veamos aquí. Y por medio de Él, Dios, por medio de Cristo, reconcilió a todas las cosas, consigo a todas las cosas. Por medio de Cristo, Dios el Padre reconcilió todas las cosas con Él. Y menciona las que están en la tierra, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos. ¿Y cómo le hizo Jesús? El versículo 20 dice, haciendo Él la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué es lo que nos dio? Paz, reconciliación. Estábamos lejos de Dios, ahora estamos hechos cercanos a Dios. Estábamos apartados, ahora somos familia de Dios. Éramos enemigos de Dios por nuestros pecados, no podíamos acercarnos a Él, ahora somos hijos de Dios. Bueno, por medio de esto, Cristo nos reconcilia, en primer lugar, nos reconcilia y reconcilia no solo a nosotros los seres humanos, los que estamos en la tierra, sino algo más aún en el cielo mismo, los que están en los cielos. Pero lo primero que nos da es paz. Él nos da paz. Él nos da la paz. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo mediante la sangre de su cruz. El significado de la frase no es que la cruz tiene sangre. No, el significado de la frase es que mediante su sangre derramada en la cruz por nuestros pecados, Él nos reconcilió con Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y es cierto. No hay otra manera de ser reconciliados con Dios. No hay otra manera de ser justificados con Dios. No hay otra manera de ser limpiados delante de Dios o transformados, sacados a través de la regeneración, ser diferentes que lo que éramos antes o sacarnos de allá del fango, del lodo o del camino al infierno y venir a formar parte de la familia de Dios. Bueno, Dios es el que lo hace. Y lo hace a través de Jesús. Mediante Él, Dios reconcilió todas las cosas con Él, las que están en la tierra como las que están en los cielos, pero haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Éramos enemigos de Dios, pero ahora somos amigos de Dios. No éramos familia de Dios, pero ahora somos familia de Dios. Éramos hijos del mundo, hijos del enemigo, hijos de perdición, hijos de condenación, pero ahora somos hijos de luz, hijos del Altísimo, hermanos en Cristo, y esa es la belleza del Evangelio de Cristo. Pero lo tenemos que leer, lo tenemos que entender para poder comprender lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Cuando yo me convertí, yo no entendía muchas cosas. Pensaba y razonaba y Dios me ayudaba y me iluminaba y pude entender posteriormente que todo lo que se decía había ocurrido conmigo cuando yo me convertí. Pero hay que entender lo que nos está diciendo. Eso es lo que dice en relación con Dios, con Él. Lo va a repetir al final en el último verso que leamos en esta tarde. Pero ahora hablemos un poco de Pablo. Pablo fue transformado por Dios, por Cristo, en una manera súper especial. Y llegó a ser el más grande misionero, llegó a ser el apóstol a los gentiles, llegó a ser el varón que escribió 13 epístolas que hablan en el Nuevo Testamento
de la relación del Padre, del Hijo con los seres humanos, lo que Él hizo, lo que nos da, etcétera, es después de Jesús, Él es el teólogo más grande que ha existido. Posiblemente hay otros grandes como San Agustín de Hipona, pero ellos están un poco al nivel atrás de Pablo. Pablo es la persona que tuvo unas experiencias especiales con Dios. Bueno, ese Pablo ahora toca hablar de él y lo que él hace por nosotros. Verso número 9. En el verso número 9 dice, por lo cual también nosotros, dice Pablo, yo y los que están conmigo, nosotros, dice Pablo, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando tú vienes a Cristo, cuando yo vine a Cristo, los que están viniendo a Cristo, vienen tal como son, tal como están. Pero una vez dentro del camino del Señor, todos tenemos que aprender a conocer a Dios. Todos tenemos que aprender a conocer cuál es su propósito, cuál es su poder, cuál es su autoridad, cuál es su deseo, qué es el propósito que tiene exclusivamente para mí. Eso tenemos que aprenderlo. Y el apóstol Pablo dice, y yo oro por vosotros, nosotros oramos por vosotros, y no cesamos de orar y de pedir, primero, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Para lo que hemos sido llamados a hacer y a vivir es a obedecer a Dios, a hacer su voluntad. Porque si hacemos su voluntad, vamos a estar bien. Piénselo conmigo. Todos tenemos que aprender y yo estoy aprendiendo y gloria a su nombre porque a pesar de mi edad todavía sigo aprendiendo de Dios. Bueno, el conocimiento de su voluntad. Ahora, agrega con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría no tanto la humana, sino la divina que viene de arriba y nos llena, y la inteligencia espiritual que con el cambio que ha ocurrido en nuestras vidas, nosotros podamos buscar a Dios inteligentemente. Hoy posiblemente usted encuentra por los medios sociales muchas cosas, muchos predicadores, que bueno, el apóstol Pablo dice, cuando está en la cárcel, dice, bueno, pues en esto me gozo y me gozaré, porque hay unos que me critican, que me atacan, etc. Dice el apóstol, en esto me gozo y me gozaré, en que Cristo, de una manera o de otra, es predicado. Entonces, nosotros estamos en la misma condición, pero debemos ser sabios, debemos ser prudentes, debemos de entender la Escritura para ver quién está hablando la verdad bíblica o quién no está basado en la Escritura. Porque podemos hablar de deseos personales, podemos hablar de cosas a las que estamos acostumbrados nosotros a ver o hacer. Podemos hablar de todo ello y criticar a otros, pero el apóstol dice, yo estoy orando y pidiendo que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, no de la tuya, no que se cultive la tuya, no la mía, ni la tuya, no, de su voluntad, Dios, en toda sabiduría de Dios, sabiduría divina, o la sabiduría, si tú lo quieres aplicar a tu sabiduría que tú tienes, que has alcanzado por la experiencia, está bien, únela con la de Dios. E inteligencia espiritual. Dios, vemos aquí una relación. El apóstol está escribiendo la carta, pero está dándole su lugar a Dios que está sentado en el trono. Y nos dice de Dios que Dios envió a su Hijo amado Jesús para que viniese a hacer la reconciliación de todas las cosas con Dios. Y eso es lo que leímos en los dos versos anteriores que leímos. Pero ahora el apóstol Pablo, él dice, y yo estoy conectado con Dios. No lo dice así, pero es lo que está diciendo. Yo estoy conectado con Dios y estoy conectado con Cristo y estoy conectado con Dios.
y vivo para Dios y vivo para Cristo. Y ando buscando su voluntad y su camino y su guianza para conmigo en sabiduría y en conocimiento espiritual, pero también quiero que vosotros lo hagáis de igual manera. Los padres espirituales, los predicadores, los que ya tienen experiencia, tenemos la responsabilidad de ayudar a los que se han convertido o a los que caminan un poco en el Señor a buscar del Señor y buscar de su palabra y buscar hacer su voluntad, poner nuevas prioridades en su vida. Así que pensemos, nosotros tenemos que realizarlo y es lo que tenemos aquí. Hemos visto a Dios, hemos visto cómo usa a Jesús y estamos viendo cómo usa a Pablo para que nos instruya a nosotros. Así, Dios usa a Jesús para redimirnos, usó a Pablo y a todos los escritores para dejarnos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y usa a los pastores y predicadores y maestros para que presentemos su palabra y lo presentemos en la manera apropiada. Hay que invitarlos a buscar la voluntad de Dios. Hay que invitarlos a que la busquen con toda sabiduría e inteligencia espiritual. La que tú vas alcanzando, pero la que proviene de arriba, unidos con Dios. En el ambiente físico o en el ambiente humano, cuando una persona está sin Cristo, su espíritu está muerto. Pero una vez que viene a Cristo, resucita espiritualmente. Y entonces, como resucita espiritualmente, se puede conectar con el Espíritu de Dios y con Dios mismo. ¿Por qué? Porque antes no podía hacerlo. Porque el pecado no lo dejaba. Y porque no tenía algo espiritual que le ayudase. Pero la Biblia dice que hemos resucitado en Cristo. Y si hemos resucitado en Cristo, entonces somos nuevas criaturas con un potencial extraordinario. Y ahora nosotros, resucitados en Cristo, vivimos para Cristo, buscamos a Cristo, servimos a Cristo y debemos de hacer que Él sea nuestra manera de vivir. Y eso es lo que usted y yo tenemos que aprender. Bueno, el apóstol pasa a los versículos 10, 11 y 12 y nos dice cuál es nuestro deber. Note, primero nos dice quiénes somos, nos dice quién es Dios, cuál fue la voluntad de Dios, redimirnos por Cristo, y luego nos va a decir de Él mismo: yo oro por vosotros, que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora nos va a decir cosas especiales. Verso número 10. Dice, para que andéis como tú quieres. No, para que andéis como es digno del Señor, agradándole a Él, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, no en obras malas, en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué nos dice? Es necesario que andéis, para que andéis. Yo estoy orando por vosotros, que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, pero para que andéis. Es decir, que si no tenemos lo anterior, no podemos andar con Cristo. Pero para que andéis como es digno del Señor. Hemos nacido de nuevo, no agrademos a nuestras pasiones o a nuestras cosas anteriores que nos ligaban. Debemos honrar a Dios, caminar con Dios y vivir para Dios. Pensemos, eso no quiere decir que somos perfectos, pero quiere decir que cuando cometamos un error, busquemos el perdón divino, busquemos a Dios, arrepintámonos y dejemos que Él nos libre y nos apartemos del mal que habíamos hecho. Entonces, eso es lo que dice en el verso número 10. En el verso número 11, primero en el 10 dice, para que andéis como es digno. Y luego nos dice cómo, para que agradándole, etcétera, llevando fruto, creciendo en el conocimiento de Él. Pablo usa esa frase repetidas veces. Luego en el verso 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria,
con un propósito, para toda paciencia y longanimidad, largura de días, fortalecidos en todo poder conforme a la potencia de su gloria. Es mucho lo que un hombre puede hacer. Mentalmente se puede educar para usar su mente al potencial que puede alcanzar. En el físico, el hombre puede cuidarse, alimentarse, hacer ejercicios para hacer lo que es lograr un potencial de fuerza física, de salud posiblemente. Pero aquí no es eso. Aquí es conforme a la potencia de Dios, conforme a toda paciencia y longanimidad. Verso número 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Eso pone bueno, para andar como es digno de Él, agradándole en todo, para ser fortalecidos con el poder divino, con el poder espiritual, para gloria de su nombre y para toda paciencia y longanimidad. Ahora nos dice, con gozo. Hermanos, no hay nada más triste que ver a un cristiano que no tiene gozo. Yo no sé si puede existir, pero es lo que presenta. Pero debemos andar con gozo. Debemos darle gracias al Padre porque nos hizo aptos, capaces para participar en la herencia de los santos en luz. No éramos dignos, no éramos nada, éramos basura, pero ahora somos hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que realizar. Nosotros somos personas especiales. Vayamos a los últimos 2 versos. Ha hablado de Dios, ha hablado de cómo lo usó Él a Cristo, el medio que usó Cristo, su sangre. Pablo nos dice, yo oro por vosotros. Ahora Pablo nos acaba de decir, para que andéis, para que seáis llenos del conocimiento de Dios, para que seáis fortalecidos con poder para Él. Lo necesitamos en todo, para que andemos con gozo, dando gracias a Dios y para que estemos aptos de participar con los santos en luz. Ahora, veamos, Pablo nos habla ahora del Padre, del Hijo y de nosotros. ¿Y cómo lo hace? Verso 13, el cual nos ha librado, Dios, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Habla del Padre, habla del Hijo, pero está hablando de nosotros en el sentido no tan directo como vosotros habéis sido, no, pero nos dice, nos ha librado, incluyéndolo a Él, el cual Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Recuerde, estamos en esta vida, el mundo está convulsionado, las tinieblas todavía rondan a nuestro alrededor, los enemigos de la palabra, enemigos de Dios tratan de separarnos de Dios, pero recuerde, nosotros estamos viviendo en el reino de su Hijo. Tenemos un rey, tenemos un defensor que es Cristo el Señor. Luego el verso 14 dice, en quien tenemos, en ese Cristo, en ese Hijo de Dios, en ese Hijo amado de Dios, tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Hermanos, algunos se dan cuenta y crecen inmediatamente y hacen un cambio extraordinario en sus vidas y vienen a realizar que sus pecados han sido perdonados. Pero hay ciertos seres humanos, ciertas personas que aunque han conocido a Cristo, todavía sienten la culpabilidad de sus pecados pasados. En cierta manera es bueno porque eso quiere decir que Dios está tratando con nosotros, pero no es bueno que dure tanto tiempo. Debemos buscar a Dios y descansar que Él ya lo hizo y que nuestros pecados fueron lavados con la sangre preciosa de Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son estos días difíciles en los cuales vivimos ahora usted y yo.
El apóstol Pablo dijo, habrá tiempos difíciles en los postreros años. Y entonces nosotros estamos en esos momentos difíciles. ¿Que son los más difíciles? No. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero no son los más difíciles. Tal vez vienen cosas más grandes, tal vez las vamos a poder ver nosotros, o tal vez Cristo ya viene pronto por su iglesia, pero si no es el caso así, debemos de seguir viviendo para Él. Viviéndole, adorándole, sirviéndole, perdonando como Él perdonaba. El apóstol Pablo tiene una frase especial, ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces nosotros tenemos que imitar a Pablo, porque Pablo imitó a Jesús. Indirectamente no hemos llegado quizá al nivel de hablar con Cristo y estar creciendo como creció Pablo, pero estamos siguiendo escalones. Vayamos de paso en paso, medido para servir a aquel que está sentado en el trono. Recuerde, las circunstancias que nos rodean tal vez nos hacen un poco temblar o tal vez un poco desfallecer en el ánimo o en el espíritu. Pero esas circunstancias están bajo el control de Dios. Dios es el que está en control de todo. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque como tal se va a presentar al final de los tiempos. Pero Él sí es eso. Él fue el Cordero y es el Cordero inmolado porque todavía sigue limpiando y lavando corazones. Pero Él es el león de la tribu de Judá y Él es el defensor de su pueblo. Él es el que tiene toda potestad y autoridad y Él es nuestro Señor. Mantengámonos en el reino de Cristo, sirviendo a Cristo, viviendo para Cristo, desechando los pequeños detalles que hay en nuestra vida, rencor, tal vez envidia, tal vez celos, tal vez amargura que ya se ha convertido así. Lo que hubiere, tenemos que desecharlo para vivir con Cristo, el Rey de Gloria, el Señor de señores, el que es nuestro Señor y Salvador, el que murió en la cruz del Calvario por nosotros, en aquel que tenemos vida y vida nueva, en aquel que tenemos paz y esperanza, en aquel que está en nosotros y nosotros lo sabemos, en aquel que nos levanta, nos salva, nos protege, nos cuida. A ese hay que servir. Vivamos, hermanos. Las circunstancias son difíciles. Hay difíciles circunstancias para hermanos que tienen un ser querido con cáncer. Hay circunstancias difíciles para alguien que tiene a un moribundo en su casa. Hay circunstancias difíciles para alguien que tiene a un hijo que está lastimado, dañado en su físico, o en su mente, o en su corazón, o en su alma. Oh, sí, hay circunstancias difíciles, pero hay un Dios más grande que todas las circunstancias. Hay un Dios que está sentado en su trono y hay un Salvador que es Cristo el Señor, quien es nuestro abogado, quien es nuestro defensor, quien es nuestra fortaleza, quien es nuestro pronto auxilio, quien es nuestro sacerdote sumo que intercede por nosotros, quien es nuestro defensor, nuestro escudo. Ese es Jesús. Y Jesús todavía está en su trono. Y hasta donde yo sé, su brazo no se ha cortado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo le invito a pensar. No se desanime. Vea las cosas de frente. Luche por su familia. Luche por su matrimonio. Luche por sus hijos. Luche por su iglesia. Que cuando alguien viene con una idea equivocada de criticar o de hablar, usted párelo y dígale, no, yo quiero decirte mejor que amemos, yo quiero decirte mejor que perdonemos, yo quiero decirte mejor que caminemos juntos, yo quiero decirte mejor que cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo le quiero invitar en esta hora a que usted piense. Son circunstancias difíciles, y sí las son, por todo el mundo. Esto ha abarcado, ha cubierto naciones y naciones, y está cubriendo los Estados Unidos, y está cubriendo nuestro estado, y está cubriendo nuestro condado, y está cubriendo nuestra ciudad y cualquier parte de la ciudad.
Pensemos, Dios está en su trono. Busquemos a Dios, sirvamos a Dios, honremos a Dios y gocémonos en pensar, un día esto va a pasar. Qué hermoso día será poder estar juntos en la iglesia, en su iglesia donde usted va, o en la de nosotros si usted va con nosotros. Que estemos juntos y poder llegar no a saludarnos de codo, de brazo, con el pie o con pura palabra, no. De poder llegar y abrazarnos y sentir y tomarnos las manos y sentir que estamos como hermanos viviendo y sirviendo a Jesús. Todo depende de usted, todo depende de mí. Si yo me dejo llevar por el pesimismo, si yo me dejo llevar por el desánimo, si yo me dejo llevar por la amargura, si yo me dejo llevar por cualquier cosa, yo me estoy haciendo daño. ¿Por qué no levantamos nuestras frentes y decimos, Cristo murió por nosotros? Nosotros vamos a vivir por Cristo. Cristo pagó nuestros pecados. Nosotros vamos a perdonar a los que nos lastiman. Es fácil, es sencillo. Es difícil al mismo tiempo, porque a veces las heridas que nos han hecho son grandes. Pero pensemos, Dios es bueno y maravilloso, y Dios va a honrar nuestras vidas. Yo le invito a pensar de esa manera. Yo le doy gracias por escucharme, gracias por atender a este video, y le invito a seguir orando por nosotros, por mi esposa y por mí, por nuestra familia, por la familia que es la iglesia. Amamos la iglesia, hermanos de primera, les amamos, les extrañamos, les echamos de menos y quisiéramos estar reunidos con ustedes, alabando y adorando a aquel que está sentado en el trono. Mi deseo es que Dios le bendiga y que Dios le ayude grandemente. Padre, en este momento, yo le pido por cada persona que está aquí en este día, escuchando o viendo este video. Y te pido, Señor, que tú te glorifiques, que tú te dejes sentir, que tú, Señor, vengas a obrar nuestras vidas en una manera especial. Padre, bendice a todos los que escuchan, bendíceles, ayúdales, que tu palabra se vuelva viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra y discierne y llega hasta los huesos, esa palabra tuya que no vuelve vacía, que lleve el fruto en el corazón de aquellos que me han escuchado, Padre. En tu nombre, oh Señor, los bendigo y en tu nombre te damos gracias por todo. Bendito eres Dios. Amén, amén, amén.